tardes, martes nuevamente. La tecnología, la verdad, es que no nos está jugando una buena pasada y la señal, hoy ya las señales están perfectas, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Esta vez es Instagram que parece que está bajando el video. Así que vamos a retomar este vivo. Me encanta que se vayan sumando. Ahí la veo a Ana. Y vuelvo a presentarla para que cuando vean este video de Nido, Disciplina Positiva en Mendoza. Y justamente estábamos hablando de que esto no solamente tiene que ver con la crianza y con la educación de los niños, niñas y adolescentes. Ana, ahí estamos retomando nuevamente. Evidentemente nos está jugando, hay mucha energía puesta en este vivo que rompe con toda la tecnología. Bien brave. Sí, ahí Dairu nos dice que hay mucha gente conectada y puede ser porque en realidad esta vez no ha sido ninguna falla de internet, sino que es anterior. Ahí está. En el inicio de recién, Ana nos contaba esto que no solamente tiene que ver con la educación de niños, niñas y adolescentes, sino que también tiene que ver con una nueva mirada y una nueva metodología que se estaba aplicando a nivel de las currículas, de la parte educativa, y que Argentina venía como, bueno, un poquito retrasada en este punto, pero tiene que ver con algo mucho más grande, ¿no? Y además con ganas. Muchas personas tenemos ganas de ir modificando algunas cuestiones. Fíjate que a veces nos encontramos cada vez las personas más agobiadas o más agotadas en relación a los temas de crianza y educación. Esta sensación a veces cuando te quedas un rato solo o sola, de decir, pucha, al final son chicos, y yo no me encuentro como sin paciencia, entonces te sentís como culpable o algo así, y en realidad, para que voy a acomodar acá, y en realidad creo que simplemente se trata de aprender a tener o a manejar otro kit o otro clúster de elementos. Así que creo que podemos arrancar con alguna pregunta. Me gustaría poder mostrarles en ejemplos concretos cómo podemos hacer, Me de qué se trata este encantó. paradigma, que como para ir entrando en Viste que a veces lo que queremos hacer es modificar un comportamiento, obturarlo, estamos muy concentrados en lo que los chicos hacen. Por ejemplo, viste que Ujú, decimos no come, no hace caso, ujú. no tiene miedo, no puede O una dormir cuestión solo. autorreferencial, no me come el chico, ¿no? ¿Viste esta cuestión de que a mí Además, no me está haciendo tal cosa? o esto de a veces cuando lo dejas al cuidado de otras personas, es los comentarios como llegaste vos y empezó a portarse así. Esto tiene Ujú. una explicación, por más que las personas no sabemos, y más los niños, no tienen todavía su cerebro desarrollado como para poder explicarnos todo lo que les pasa cuando uno no está. Los chicos, Exactamente. porque uno tiene que ir a trabajar, muchísimas veces optamos por lugares desde guardería. Las criaturas se van acomodando, se van adaptando, por suerte, por esa capacidad única del mamífero humano, de ir acomodándose a las circunstancias. Entonces, cuando llegamos a buscarlos, es como que en ese instante no tienen una manera de decirnos, en principio te extrañé mucho, qué bueno que viniste, ya no daba más, quiero ir a mi casita, todo muy bien Ujú. con los cuidadores, pero esta sensación de alojo que te lo da tu familia primaria, llámese madre, padre o con quien conviva la criatura la mayoría del tiempo, genera una sensación como de alivio por un lado, pero necesitan descargar toda esa tensión que estuvieron acumulando durante el día. Si lo pensamos en un adulto, viste que a veces las personas llegan del trabajo o han estado intentando buscar opciones de vida por ahí y llegas a tu casa
y esto de que no querés saber más nada. Viste que algunas personas Exactamente. dicen, O pero tan cansado que nada, no me da ni para llamarles la atención, no me da ni para ujú, esto, a veces no tengo ganas ni de jugar. Cada familia tenemos que aprender a encontrar un dinamismo, unos rituales, unos hábitos familiares que ver con nosotros, no con lo que se dice que hay que hacer. Entonces, uno de los pilares fundamentales de la disciplina positiva es, primero, comprender que si yo no conecto con las criaturas o con mis hijos, difícilmente los pueda corregir. Entonces, ujú, tengo que priorizar el vínculo y la conexión tiene que ver con ponerme un poco en el lugar del otro. ¿De qué manera? Viste que a veces automáticamente, como para paliar la situación, uno levanta la voz, hacemos cosas en concreto, como te decía recién, para tapar y nos va a hacer transmitirlo hoy, en qué está motivando que un hijo o una hija se comporte de esa manera y no de otra. ¿Qué está necesitando realmente? Algunas personas dicen, quiere llamar la atención. Sí, es cierto, por supuesto, pero la atención la vamos a redefinir en este momento. Creo que los hijos lo que nos piden es algo mucho más profundo que es, ¿te podés interesar un poco en mí? Siempre ujú. Más estamos que nada más atención. enfocados como en resultados. Viste, portate bien, hace esto, hiciste la tarea, a veces los vamos a buscar al colegio y lo primero que preguntamos a veces es, ¿tenés tarea? ¿Hiciste la Ujú. tarea? ¿Copiaste todo? Incluso vamos a buscarlo al cuidado. A mí me pasa hoy, Cami es muy chiquita, tiene 1 año y medio. ¿Cómo te portaste? En vez de la pasaste bien, lo disfrutaste, ¿O qué cómo estás? hiciste, jugaste, exactamente, ¿no? ¿Te portaste bien? Bueno, entonces, si nosotros llegamos del trabajo o de cualquier actividad que sea por fuera de lo familiar o de la crianza, creo que tomarnos un tiempo como para mostrar interés en el otro es muy importante e ir Ujú, abandonando, digamos, un día a la vez la queja o esta sensación de hartazgo y de cansancio propios de una rutina de vida. Todo eso exacto. es fundamental, ¿m? Porque es como que no decimos a veces nada, pero tenemos el rostro, no, que los bebés desde que nacen nos están mirando todo el tiempo las reacciones, no tienen otra manera de ir decodificando lo que está pasando. A su vez, los adultos vamos poniendo palabras a eso. Estoy Ujú, cansada, por favor hagan silencio que estoy cansada. Esta palabra, imagínate la cantidad de cosas que los adultos vamos diciendo y nuestros hijos van incorporando a través del modelado. ¿Qué quiere decir esto? 24/7. ¿Qué estamos transmitiendo? Por eso los menores de 15 años, bueno, también de 20 años para abajo, yo madre, no me voy a casar. La tendencia es, no quiero tener este nivel de responsabilidad chica, ¿no? familia de esta manera, que Ujú, postergo sueños, que nada, como que es agotador, como que es un fastidio, como que es una carga a veces. Entonces es necesario que aprendamos a manejar primero si hemos decidido o estamos en esta aventura de la maternidad y la paternidad, es como muy importante los adultos asumirlo, digamos, con el mayor compromiso, interés y responsabilidad posible. ujú. Tengo que Exactamente. hacer las cosas amablemente. ¿m? Ser Ujú. amable, porque los chicos Ana, no sé si se me van entrecorta a mí, aprendiendo. Y se me entrecorta mucho, no sé si es que se te está entrecortando la señal o, o solamente porque ahí me dicen también en el chat que se te está entrecortando mucho. ahora sí, hay que,
¿qué querés que repitamos? Nada, decía esto de que es muy importante nuestro interés y de ir armándonos de dosis de ternura a diario. Se termina un Ujú. día y oportunidad de hacerlo de una manera diferente. No es Exactamente. que si aplicamos este método significa que vas a perder la paciencia, que no te van a dar ganas de levantar la voz, simplemente significa que estoy como concentrado en tratar de hacerlo cada día mejor. Si yo lo hago de esta manera, voy a... Sí, Bien, como de alguna manera tenemos que empezar a trabajar, no son tan planificados y únicos, que se van a ir dando cosas constantemente y que la flexibilidad que tenemos que tener los adultos ante el cronograma diario también es muy importante, porque a veces consideramos que hay un plan único y se tiene que cumplir, y no flexibilizar esto no permite, vos decís, de escucha, de cuidado, de mirada, de reflexión. Y en parte de esta mañana lo hablábamos con una paciente que sobre todo trabajábamos esto. Entonces, también nosotros como adultos, esta mirada constantemente en nosotros, en cómo manejamos nuestro día, en cuánto tiempo damos lugar a esto, a la escucha del otro, al vínculo, al disfrute, y no a la planificación de cual manera. claro, por eso tenemos que saber que el comportamiento de los chicos, Pena. ¿dónde quiero dirigir yo ese comportamiento? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero enseñar? Si yo quiero enseñar responsabilidad, obediencia, difícilmente lo voy a lograr levantando el tono de voz. Lo que genera Ujú, eso ujú. es el efecto contrario. Es la sensación de rechazo, es la sensación de hartazgo. Cuando son más grandes nos dicen cosas como me llenás la cabeza, me empachás, me estresás. Guiar ese... De hecho, la palabra disciplina implica eso. La palabra disciplina, en su raíz, tiene que ver con algo así como guía venerado. O sea, los Ujú. chicos tienen que decidir seguir las palabras de sus padres. Los chicos desde que nacen están tomando decisiones, sienten, son personas. Lo único que no tienen es esta capacidad para transmitírmelo en palabras. Por eso cuando son tan chiquititos, yo siempre vi este ejemplo, le preparaste con mucho amor el primer zapallo y a veces nos dan vuelta la cara. Ujú, Entonces ujú. yo tengo que hacer una acción mecánica y conductual de como de obligar a comer, y posiblemente de la manera que lo haga, quizás no le guste el zapallo nunca más en su vida, ¿sí? Claro. Entonces Vos, tenemos que, sí, vos sabés que sé que se entrecorta y sé que se nos entrecorta a las dos. No es un problema de señal, es un problema de la plataforma que está presentando estos problemas, por eso de vez en cuando aparece vivo. En función de esto que planteás, hubo una pregunta, y si querés vamos a esto para encauzar lo que nos preguntaban desde el otro lado, que decía esto de por qué creemos que correctivo es sinónimo de violencia y lo aplicamos de ese modo. porque esto tiene que ver con algo, cualquier acción, digamos, que atente contra la dignidad humana, ya sea un improperio como pendejo, o que yo le emita un chirlo, si querés, digamos, del concepto. Cualquiera de estas acciones está contemplada técnicamente y conceptualmente como un acto violento, porque atenta contra la dignidad y contra la integridad de la persona,
asumiendo previamente, asumiendo, es una idea de ciertas personas, de que si lo hago de esa manera es igual a que la criatura va a aprender. Como le dolió tanto, entonces eso va a ser suficiente para que no lo repita, para evitar pasar por ese sufrimiento. Lo que notamos en las generaciones nuevas es que lo van a manifestar, como ¿por qué me gritas? No es sinónimo, digamos, o sea, técnicamente sí, es una actitud violenta en este sentido que atenta contra la dignidad y la integridad de la persona, habiendo otras alternativas para transmitir el mismo concepto. ¿Qué pasa? Que a veces de esta otra manera tenemos que invertir primero en educación propia. Segundo, es una inversión a largo plazo. No es que yo le diga una sola vez o le hable amable, significa que inmediatamente un hijo va a obedecer. También implica de que creemos que hay que Para que castigar. incorpore valores, por ejemplo, o para que incorpore lo que yo le quiero transmitir. ¿Por qué para nuestra familia es tan importante ser sin celular? ¿Por qué para nuestra casa a cierta hora sería como muy bueno ya tener listas las tareas? Porque hay que Claro, bañarse, porque hay que descansar cada uno. En este punto es donde yo pienso que por ahí no es el correctivo, siempre se piensa desde el lugar del castigo, que enseña qué es lo que no, pero no construye desde un lugar en lo que te muestro qué es las alternativas o hacia dónde queremos ir, pero también que consideramos que poner límites es malo y poner límites es castigar, y no es lo mismo. No, poner límites, el límite funciona como un ordenador en la mente. Ujú, Por eso, ujú, por ejemplo, en disciplina positiva aplicamos las opciones limitadas. ¿Vas a hacer la tarea ahora o después de tomar la merienda? ujú. El límite está asociado a una guía. Yo te muestro por dónde podés manejar tal situación. Por eso hablamos qué significa que yo como adulto voy a tener, digamos, como la convicción o la firmeza de que la tarea se hace o se hace, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, la amabilidad va en que yo te voy a dar algunas pistas de cómo podés lograr eso para que nuestros hijos empiecen a comprender que solamente, pero que es innegociable, por ejemplo, la tarea escolar. Es innegociable el Ujú, baño, ¿se entiende? Como que hay cosas que las tenemos que hacer. Ya no se trata si tenés ganas o no tenés ganas. Ahí es donde aplica la disciplina. Aunque no tengas bien. ganas, hay que hacerlo igual. ¿Qué te haría pasar mejor este mal momento? ¿Qué te haría sentir mejor o más cómodo para poder ocuparte de la tarea? ¿Te viene bien que estés Ujú. cerca o preferís hacerlo con un amigo? ¿Se entiende? Claro. Entonces, creo que Siempre brindar alternativas de cómo hacerlo. No es esto se impone, sino, bueno, es lo que tenemos que hacer, o es lo apropiado, o es lo que nos corresponde, es lo que nos toca, pero cuáles son las alternativas que te puedo ofrecer para que sea más agradable la tarea. por ejemplo, una de las herramientas es opciones limitadas. Otra de las Ujú, herramientas es, digamos, eh, las rutinas. Las rutinas son geniales porque los padres, si no, repetimos muchísimas veces lo mismo y a diario. ujú, Desde las ujú. tareas, la hora de comer, la hora de ir a dormir. Entonces, aprendiendo a manejar el esquema de rutinas, la rutina lo que ofrece es la sensación de seguridad y confianza. Ya no mando yo, manda la rutina. Entonces yo puedo recordar algo como, ¿qué tendrías que estar haciendo en este momento? ¿Sí? Ahí, hola Gabriela, ¿cómo estás? La negociación creo que funciona un poco mejor en la adolescencia. Prefiero hablar de acuerdos, ¿sí? La Ujú, negociación es algo así que tenemos que tratar un tema y tenemos que definir una decisión que le venga bien a las dos partes. El acuerdo genera un nivel mayor de compromiso. Entonces, si yo digo algo así,
digamos, hablemos de adolescentes. Cuando son más chicos nos conviene utilizar otras cuestiones que es la consecuencia natural, la consecuencia lógica y el enfoque en soluciones, ¿sí? Son tres maneras diferentes de ir logrando que nuestros hijos nos obedezcan. También existe el castigo, pero obviamente la idea es cada vez ir abortando más eso, porque si no es como un condicionamiento. Si haces la tarea, entonces vas a ver dibujitos. Si te Ujú. bañas, vas a usar la Play. Estoy condicionando un comportamiento. Nuestros hijos van a hacer las cosas por un beneficio, no porque realmente quieran ser mejor en algo o más responsables o O sepan disfrutar. tener una tarea específica. ¿Cómo? Digo, o no tomando la consideración del valor o la responsabilidad que lleva cierta tarea o cierto comportamiento. Claro, hacen las cosas para cumplir. Por eso a Ujú. veces llegan hasta último en temas escolares o uno tiene que levantar el tono de voz, viste que a veces las familias dicen, no, es que si no levanto el tono de voz, no hay chance de que obedezcan, ¿sí? Fluir positivamente en los chicos. Yo les tengo que transmitir con mi cuerpo, con mi cara y con mi determinación, que ahí va la firmeza. O sea, la previa por ahí para salir de tu casa y se genera como cierto estrés o quejas o llantos o gritos, yo tengo que mantener, digamos, eh, la determinación de cooperar en vestirles sin hablar. No tengo que convencerlos, no tengo que decirles que el día está re lindo, que la va a pasar súper bien, porque cuando uno está de mal humor, por decirlo, o en un estado emocional intenso, difícilmente accedemos a estas propuestas que pueden estar como súper lindas y que de hecho que después la pasan bien y demás, pero en ese momento tengo que aprender a actuar sin hablar. Tengo que Ujú, mostrar ujú. por modelado que estoy en calma, que esto es serio, por eso yo voy a estar concentrada en cooperar en vestirlos, por ejemplo, y así evitar gritar y aumentar el nivel de disconformidad y tensión que en ese momento estamos viviendo todos. Como yo soy el adulto, debo mejorar mi autogestión y mi autorregulación emocional. Yo te tengo Esto que que vos estás mostrar, diciendo, Ana, tiene que ver ¿cómo? yo lo noté, digo que esto que estás diciendo tiene que ver con una pregunta que nos hacían como, ¿cuáles son las estrategias para medir la mala conducta? Lo que habría que definir que es una mala conducta para esa familia sin salirnos de eje, ¿no? Y tiene que ver con esto, con ver cuál es nuestra conducta, nuestra emoción, qué en definitiva es este reflejo, este modelado del que vos estás hablando. Exactamente, tenemos en principio cuatro opciones. Cuando los chicos a través del comportamiento es como que intenta captar nuestra atención excesivamente, como por ejemplo mamá, 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 interrumpe, estás hablando por teléfono, interrumpe. Segunda posibilidad es el poder mal dirigido. Los niños que, o las niñas que generan, digamos, esto que siempre hay que hacer lo que ese niño dice, jugar a lo que quiere, que querés ver el noticiero por decir una cosa y se genera tal estrés que hay que cambiar el tele, por ejemplo, para ver lo que el niño dispone, o que no quiere comer cierta comida, pone con tal intensidad emocional y se pone tan difícil la situación que los padres a veces cedemos impotentemente. Es la venganza. Los niños que es
o las peleas entre los hermanos al otro. Lo podemos ver a veces en los golpes, las mordidas, en los insultos, en las tiradas al piso de nuestros hijos, cuando realmente no sienten esa validación o que yo estoy entendiendo lo que pasa. Y les sigo llamando la atención, o bien el opuesto, le ignoro. Y la sensación de ignorar a un hijo es muy dolorosa. Una cosa es que yo aprenda a ignorar el comportamiento y otra cosa es que yo ignore a la persona. Entonces son cosas muy diferentes que ahora vamos a tratar de marcar un ejemplo. Y la cuarta opción es cuando los chicos, a través de su comportamiento, asumen una incapacidad. Como por ejemplo, no, ¿para qué voy a ir si nadie va a jugar conmigo? ¿Para qué lo voy a hacer si a mí no me... Esta cuestión de ni siquiera intentarlo. Entonces, muchísimas veces las familias nos sentimos sumamente impotentes, nos preocupa un montón, porque por más que yo coopere, haga un poco de tarea, etcétera, de mi hijo, ¿sí? O de mi hija. Entonces, el mal comportamiento, así como vos decías, bueno, ¿qué significa o qué definimos con eso? Es la decisión que toma cada niño, cada niña, cuando no sabe cómo dirigir o cómo expresar lo que está pasando. Y entonces, como nos pasa a nosotros, pensá en cualquier ejemplo, suponete que vas a una reunión y te encontrás con una persona que no te cae muy bien. Inmediatamente puede haber algún gesto o algo que hace que yo no me comporte de la misma manera que si esa persona no estuviese presente. Y entonces me preguntan, Ana, ¿qué pasa? Nada, pero ¿estás bien? ¿Estás muy callada? ¿Estás seria? No, bien. Uno empieza a decir cosas como para disimular lo que estoy experimentando, y ahí tenemos como dos opciones, ¿sí? Si alguien lo advierte y me dice, Ana, mira, entiendo que estés incómoda con tal persona, pero sería muy importante para mí que lo manejes, por ejemplo, o bien yo como adulta tengo que aprender a separar las cosas y comprender, digamos, cuál sería la decisión más ajustada a ese momento que estoy viviendo. Esta es la idea que tenemos que transmitir en las familias. ¿Cómo voy a guiar o cómo voy a entrenar y capacitar a un hijo? Primero, para que aprenda a observar su pensamiento. 1000 cosas no le van a gustar, otras 1000 cosas no van a estar de acuerdo, pero ¿cuál sería el sentido y el propósito de hacer ese comportamiento? ¿En qué me va a sumar a mí? Y otro elemento muy importante de esta metodología es aprender el sentido de cooperación familiar. Somos seres gregarios, sociales por naturaleza. La pasamos muy mal cuando estamos excluidos, cuando nos sentimos por fuera. De hecho, las personas somos capaces de hacer muchísimas cuestiones con tal de pertenecer. Entonces, ir transmitiendo este sentimiento de cooperación, este sentimiento de alojo familiar, nos da como una seguridad en el interior, que a pesar de que me equivoque como hijo o como padre o madre, me puedo recuperar de un error, porque nosotros los adultos no somos perfectos y nuestros hijos nos van conociendo también a medida que vamos conviviendo. Entonces, que yo me pueda recuperar de un error si levanté la voz, por suerte hay maneras de hacerlo. El tema es qué nivel de compromiso voy a poner yo para no estar pidiendo perdón todos los días. Claro, Porque a veces exactamente. puedo pedir ese perdón y está bien, no tengo un buen día, pero al otro día vuelvo otra vez, digamos, a decir las mismas palabras o a subir el tono de voz o yo a tener actitudes conductuales cosas. Esto que decías recién de cómo brindarle distintas alternativas a ellos, también tiene que ver con, posterior a esto de reconocer el error y pedir disculpas, nosotros pensar en cuáles son nuestras distintas alternativas para poder cambiar nuestra manera de dirigirnos a ellos, ¿no? Porque en parte cómo nos estamos dirigiendo tiene que ver
con todo esto de, bueno, podemos equivocarnos, somos seres humanos y a veces hay cosas que se escapan de nuestro control en el plazo inmediato, pero sí podemos trabajar en función de esto. Ay, hagamos un paréntesis. Mi hija me acaba de escribir. No, sí lo vi, y lo vi tu Gracias, vida. sonrisa y tus ojos cuando leíste el mensaje. Bueno, perdón, listo. Por fuera de esto, creo que estoy de recuperarlos de un error, primero que nada, por supuesto, asumir me equivoqué. ¿Qué viene después? ¿Qué voy a hacer para reparar ese error? ¿Qué voy a hacer Ujú, yo para regular o para decirte de otra manera lo que quiero que entiendas? Por eso es central que nosotros hagamos entender a nuestros hijos lo que estoy esperando de ellos. Si yo quiero ujú. que esté sentado más tiempo, o que coma, o que lo que fuere, ahí vos dame algún ejemplo concreto si querés, entonces yo tengo que transmitir que estoy esperando de su Bien. persona, estoy esperando de sus acciones, en vez de decirle lo que no quiero. ¿M? Porque a Bien, veces pues sabés que en función de esto hay una persona que escribe, bueno, casos hubieron un montón, pero hay una persona que escribe acerca de, tiene un bebé de 10 meses y pregunta, sí, ¿cómo empiezo con los límites? Porque si le digo algo que no, él directamente llora. Tengo claro. miedo de que el día de mañana sea muy caprichoso. ¿Cómo pongo límites, no? Y me parece que encaja con esto que vos estás planteando, ¿no? De transmitirle qué es lo que uno está queriendo o esperando de ese bebé. Bueno, de la siguiente manera, por supuesto que cuando le digo, por ejemplo, jovencito suficiente, Ujú. pongámosle, y bueno, da tu corazón, justo, bueno, voy a intentar responderlo de la mejor manera. Si yo le estoy diciendo, por ejemplo, tengo que intentar no decir la palabra no, eso es fundamental. Primero, porque hay una representación mental de esa palabra en el cerebro. Y segundo, porque refuerzo lo que quiero transmitir, ¿sí? Si yo les digo en este segundo, por favor les pido, ni se les ocurra o no piensen en elefantes rosados, seguramente la representación mental es elefantes rosados. Por eso si yo le Ujú. digo, eh, deja de hacer eso, no toques, no tires, etcétera, no se van a retobar, van a insistir en ese comportamiento porque tienen muchas ganas de hacer lo que están haciendo y es una molestia que un adulto venga y les diga que no. No. Entonces, lo que hacemos es decirles lo que quiero y siendo consecuentes y persistentes es muy importante. Entonces, por ejemplo, podés decir suficiente. ¿Mm? Eso es todo lo que hay que decir. Siempre mantener como el mismo set de palabras, por ejemplo, suficiente, silencio, despacio. Le voy diciendo lo que quiero que logre. Se va a enojar, por supuesto, y es ahí donde los adultos lo único que tenemos es confianza en el proceso de aprendizaje. Por supuesto, estar avanzando, digamos, en que ese bebé de 10 meses, por lo que veo es un varón, va a comprender que se lo estás diciendo de verdad, que es muy importante que deje de hacer tal comportamiento y que por más que él grite o nos tire algo o lo que sea, vos tenés la capacidad para tolerar esa respuesta, que entendés que está en desacuerdo, entendés que no le gusta, entendés que quiere seguir haciendo lo que hace, pero vos como adulta, digamos, por llevar solo más años de experiencia en esta vida, sabés como madre hacia dónde querés guiar ese comportamiento, simplemente para modelarlo. Entonces, claro, obviamente, por ahí se Bueno, acerca a tocar el fíjate, enchufe, sí, ahí te iba a decir que esto me encaja buenísimo para poder hacer esta comparación, que bueno, Dai la trae, pero hubo otra pregunta que decía, bueno, ¿y cómo hago cuando tenemos que evitar algo por seguridad que hablando no entienden? Y me parece que acá está buenísimo el concepto de no hay que desgastar o decir constantemente a todo que no.
porque cuando hay una situación que realmente requiere o revierte peligro, como meter los dedos en el enchufe, y el no tiene un significado importante, haberle dicho, bueno, no vas a ver dibujitos, no vas a ver dibujitos, no vas a ver dibujitos, te pongo los dibujitos, terminamos generando una situación en donde el no, cuando realmente lo necesitamos aplicar para hacer una cuestión de una tensión o una situación de peligro, termina siendo contraproducente, ¿no? No sé no. Claro. En esto los va a ir a tocar porque quiere ver. Tenemos naturalmente la capacidad de explorar y ser curiosos, porque es la manera que tenemos de aprender. Si tiene 10 meses, aprende por los sentidos. Por eso ahora va a querer tocarlo todo. Más allá que estén tapados, si están tapados todo bien, te podés acercar con él, destapar el enchufe y nosotros sabemos que tenemos que tener como una experticia superior para que nos pase algo. La verdad que tiene que meter algo muy, qué sé yo, una aguja o un alambre o Sí, un algo. clip del pelo. Le haces tocar un poco, simplemente, o acercás su mano, vos protegiéndolo, y le decís, tiene electricidad, le vamos diciendo, ¿no? A entender qué significa eso, porque todavía no lo vive. Pero le podés decir, bueno, suficiente, solamente cuando yo esté cerca, es muy importante que no toques, por eso la mamá los cubre. Le podés relacionar con otras cosas, como por ejemplo el calor, tipo horno, un calefactor. Ujú. Creo que si le vas mostrando o permitiendo acercarse a hacer la experiencia y explicándole, siempre vamos a estar atentos, pero necesariamente lo vas a tener que hacer 50.000 veces al día. 50.000 veces al día, eso va a pasar un tiempo. Vas a ver que luego esa insistencia va a mermar o va a desaparecer porque él va a ir incorporando los permitidos y los no. Entonces podés Ujú. ocupar. Cuidado, por favor. ¿Qué dijo la mamá? Solamente te podés acercar ahí cuando yo esté. Cuando quieras ir, me pedís. Te tiran la mano, te hacen señas, no sé si el bebé dice algunas palabras todavía, pero creo que tenés que intentar arrimarlo a la experiencia con tu protección. Pero mientras más, Vos sabés, Ana, sí, que, terminar y te cuento una anécdota. te escucho. De- Escuchándote en esto de que son tan curiosos y que quieren aprender a través de los sentidos, se me viene a la cabeza a Cami, es indiscutible poder pensar en ella, que con esto del peligro que revierten las estufas y demás, ella le encanta el calorcito y empezamos a hacer este trabajo que vos decís de acercarnos con ella y demás, y hoy en día lo que hace Camila, que es muy gracioso, va pasando por enfrente de la estufa y estira la manito y hace, o sea, estira, pero lejos, como si fuese de la pared de allá, y estira la manito, siente el calor, cierra sus ojitos y sigue caminando, como diciendo, bueno, me llega el calorcito, que es lo lindo, y continúa, ¿no? Entonces Exacto. también es parte de ir incorporando todo esto y saber que ella ya reconoce cuál es el límite y cómo puede disfrutar también de ese calorcito a su distancia. Claro, claro, claro. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea, si no, imagínense que vamos a tener que estar como bloqueando todo, el nivel de estrés es muy alto. Creo que nos tenemos que animar y nosotros ser más confiados. La confianza se transmite. La Ujú. confianza es algo que nosotros tenemos que darlo por sentado. ¿Mm? No entender que nuestros hijos no entienden, sino cómo voy a hacer yo para acercarlos a que tomen mejores decisiones. Si yo voy con el no, 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 es muy difícil que una persona tenga seguridad y determinación y capacidad para manejarse frente a situaciones difíciles. Entonces, son más grandes, es no, pero todo el mundo lo hace. Ah, no, pero Claro. todos hicieron cosas. Les decís, che, ¿qué pasó en el curso? Ah, no, todos no estudiaron. Ujú. Y uno aplica la famosa frase, a mí no me importa todo, estoy hablando de vos. Entonces, ahí es un ejemplo de que ha faltado un poco de entrenamiento en, listo, mamá, sí, decidí no rendir. Ya sé que te vas a enojar, pero bueno, lo decidí. Entonces, a mí como Exactamente. mamá no me queda otra que decir algo así, bueno, perfecto, sabes perfectamente que no estoy de acuerdo, ¿cómo vas a hacer para resolver esto? No salgo yo a Ujú. recibir
comprar el mapa a última hora o a adelantar. Tengo que saber transmitir confianza para que nuestros hijos resuelvan las cosas de su vida cotidiana. Está. Bien, Nos queda tratando muy poquito. de Ah, nos queda muy poquito tiempo. Ay, no te caigas, Ana, por favor. No está temblando en Mendoza, así que no nos vamos a caer. Nos queda muy poquitito tiempo, pero incluyo una más. Hay preguntas que van a quedar por fuera, lamentablemente, pero incluyo una más que es distinta a las que venimos hablando. Y por último, quiero que cierres contándonos acerca de este taller que vas a brindar acá en Mendoza, que me parece fundamental. Y este dice, consejos o tips cuando son muchos hermanos pequeños con distintas necesidades. Y acá les traigo a colación cómo la conocí a Ana. Fui a un encuentro de madres, de embarazadas, el año pasado, no, el anterior, 2019, y ahí la conocí a ella dando una charla que me encantó, y de hecho, Ana tenías 3 hijos, ¿no es cierto? Tengo 3, claro. Bueno, De tenés 3 hijos 19, de distintas edades y me sí, encantó saberlo. sí, tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo de 19, de 13 y de 5. Así que estoy como con bastante opciones para practicar todo esto. Cuando son Exactamente. muchos hermanos de edades pequeñas, pues lo fundamental a esta mamá o no sé quién será, rutina. Te tenés que volver Ujú. experta en la gestión del tiempo y la organización. Los chicos naturalmente tienen una condición que es de cooperar, siempre quieren hacer cosas, si estás lavando el baño quieren hacer algo, si estamos cocinando quieren hacer algo. Pues lo que yo haría es una rutina genial, los involucraría un poco más en todo. Ya sé que a veces no limpian bien o pueden rompernos el huevo y tirarlo al piso, pero si le damos la oportunidad, vas a ver que en menos de un mes los chicos empiezan a tener como refinan muy rápido sus habilidades motrices. Entonces, el solo hecho de incorporarlos y que se sientan útiles va a ser importante. Entrenarlos en la cooperación, en hacer como en un momento del día lo que denominamos la reunión familiar, de decirnos algo muy bueno del otro que pasó en el día, y luego dejar como ahí en un pendiente, bueno, mi hermana, yo te digo lo que me dicen mis hijas, estás como un poco más estresada de lo común, sería muy bueno para que la semana siguiente trabajes un poco en eso. Ah, pero estuvo muy bueno que hayas hecho tal y tal cosa, o me sirvió un montón lo que me dijiste y tal. Entonces, este feedback que tenemos con los hijos es muy importante, primero porque ellos van a saber qué espero de ellos, como hablamos nosotros. Porque a veces es difícil, uno está muy acostumbrado a decir lo que tienen que hacer, pero después cuando nos dicen un error a nosotros, no nos gusta mucho. Siempre justificamos Claro. o argumentamos por nuestra adultez algo. Así que yo arrancaría con eso. Muy buena rutina e involucrarlos útilmente a todos. Bien, vos sabés que yo había puesto justamente eso, buscar actividades en común, ¿no? Y sobre todo cuando uno como adulto y en esta situación, muchos niños pequeños y demás, se siente agotado, también poder pedir ayuda como mamá, como familia, sostenerse en el otro, si hay otros cuidadores y demás, pero también poder tener esos espacios de autocuidado para poder luego transmitir todo esto que nos está enseñando Ana. Ana, la verdad que entre los avatares tecnológicos y el entrecorte, todo ha estado divino, ha estado hermoso. Un poco escrito, voy a dejar, decía, un poco escrito algunas cositas que vos has planteado, pero sobre todo Ana va a dar un taller ahora el 31, si no me equivoco. Contanos dónde es el taller, cómo hacen para inscribirse. Todas las personas que quieran aprender y tener herramientas, vayan. ¿Es presencial, real, en Mendoza? Bueno, por suerte volvemos un poco a la presencialidad. El 31 de julio a las 4 de la tarde en el Hotel NH.
Cordillera Mendoza vamos a estar ofreciendo una masterclass que, bueno, a mí me gusta hacerlo todo muy dinámico y operativo porque creo que viendo cómo se hace nos queda como más rápida la situación y podés salir corriendo de ahí, yo porque soy una ansiosa, y poder ir a practicarlo a tu casa. Así que están todos invitados, quien se haya quedado con alguna pregunta o algo, pues con gusto me. Ahí está el secreto, digamos, que uno aprenda a registrarse primero uno como para poder después guiar qué es lo que esperamos del otro. Bueno, te agradezco un montón. Va a quedar abierta la posibilidad de que sigamos haciendo vivos y que podamos hablar de otros temas y traer a colación casos reales. Te agradezco muchísimo la participación, el haber estado presente en este encuentro. Yo voy a compartir en las historias tu taller para que el que se enganche también lo pueda hacer. Y bueno, vuelvo a repetir, la tecnología, el Wi-Fi, Instagram no nos ganó y lo hemos podido hacer. Así que te agradezco nuevamente, Ana. Bueno, que gracias a personas que se animan a hacer estas cosas como vos, nos dan un empuje a los demás, a los más viejos, yo pienso, que no somos No, muy tenés que habilidosos adherirte. que no somos muy Fíjate, habilidosos con estas cosas, así que bueno, qué bueno que tengas esta iniciativa y que seas tan generosa para compartir tu espacio y compartir tu tiempo con otros profesionales también. siempre que estemos construyendo acerca de salud mental, esta es la idea de mi página, en realidad, construir. Ahí está. Digo, y mostrarle a la gente que hay recursos y que hay profesionales que están muy bien capacitados en distintas temáticas y tienen que poder acceder a ellos para hacer. Hoy estamos trabajando en infancias felices para tener adultos sanos. Coincido, coincido completamente. Bueno, Ana, nos veremos en la próxima, esperemos que con mejor conexión y dinámica. ¿Ah? Por supuesto, confiamos en eso. Te Bueno, mando te un mando un abrazo beso grande. y gracias por estar. Adiós. Chao, chao.